vamos a comenzar a pensar la importancia de desprogramar el concepto de economía que tenemos. Principalmente porque el mundo, creciendo de manera correcta, entre comillas, ha venido destruyendo todo lo que toca. Entonces, tenemos una mirada del siglo pasado donde el crecimiento costó, el crecimiento en el PBI principalmente, de la producción, fue generando daños ambientales y sociales que al día de hoy están siendo cada día más problemáticos. Pues un poco el espíritu es empezar a cambiar estas fotos, empezar a pensar en comunidades, en ciudades inteligentes, energías más limpias, en bienestar organizacional, el desarrollo personal a partir de la forma de producir y de consumir, y eso nos lleva a un cambio de paradigma al cual están subiendo casi todas las empresas del mundo, sobre todo las más prestigiosas. Por convicción o conveniencia, este es el camino que han tomado. Por eso lo primero que tenemos que hacer para pensar otra forma de hacer economía es revisar aquel concepto de economía con el cual nos acostumbramos a actuar. Si tomamos un concepto de economía tradicional, es la ciencia que administra los recursos escasos para maximizar el bienestar. Y acá aparecen varias palabras que están pintadas de color para empezar a revisarlas. Primero, cuando hablamos de recursos escasos, es mucho más que eso. Esa tierra, trabajo, capital que hablan los economistas, son elementos vitales para la vida humana y que también afectan directa e indirectamente el bienestar. Esta nueva mirada hace que dejemos de ver todos estos elementos tangibles de la economía como meros elementos productivos y también los empezamos a ver como elementos que hacen a un medio ambiente socioecológico adecuado para la vida. Entonces ya cuando cambiamos esta mirada, igual antes de seguir avanzando en esta arista, empecemos a pensar la mirada tradicional de la economía, esa tierra, trabajo, capital, por medio de un proceso productivo que se llama la matriz insumo-producto, genera ciertos bienes y servicios que se considera que esos bienes y servicios colaboran al bienestar personal. Pero acá es interesante, otro de los temas interesantes, primero que nada que se maximice, por más bueno que sea, es agradable o deseable en un contexto cerrado o de recursos limitados, porque algo que se maximiza es a costa de empezar a incomodar al resto que tal vez tiene un desarrollo de otra manera. Pero uno de los agravantes de esta definición o ese concepto de economía científica fue que al no encontrar una forma directa de medir el bienestar, tomó una proxis o una variable que la sustituyó, que fue la producción. O sea, como no se podía medir el bienestar, pero la producción sí, y bajo la lógica, mientras mayor sea la producción, hay un mayor consumo, mayor nivel de empleo, se sustituyó un poco el concepto de bienestar por un concepto de producción, de consumo, de ventas, y eso empezó a generar un crecimiento, o sea que más que maximizar el bienestar, en un momento estábamos maximizando la producción, el consumo. Pero en un contexto de acelerar eso, más allá de los límites no percibidos hasta ese momento, empezó a generar un crecimiento sin bienestar. Empezó a generar problemas que se han ido acrecentando en los últimos tiempos, como el consumismo, sobre todo relacionado con el endeudamiento, gente que toma deudas, compromete el futuro para consumir en el presente. Eso genera no solo pobreza, sino que empieza a generar problemas de depredación de los recursos, porque estamos tomando mucho más de lo que podemos regenerar en este momento, crisis ambiental, y todo eso se puede sintetizar en un crecimiento mundial sin bienestar. Sobre todo empezamos a encontrar algo interesante, que los países más ricos del mundo no son los países de mayor bienestar, sino que los países de mayor bienestar, si bien es una de las condiciones que hace al bienestar la prosperidad y la salud financiera, no es el único elemento. Se ve sobre todo en muchos países, como cuando uno ve el índice de desarrollo humano, aparecen muchos países nórdicos o algunos países del sudeste asiático, o países como de Oceanía, que sin ser los países más ricos del mundo son los que tienen mayor índice de bienestar. Eso nos lleva a pensar que la economía moderna es algo más profundo que maximizar la producción y es más bien armonizar ciertos tangibles e intangibles. Hay muchos elementos intangibles que gestionar, incluso desde la economía, que permiten una prosperidad en armonía con la humanidad y el planeta. Uno de los temas claves para empezar a desprogramar y diría ese concepto es revisar la mirada que tenemos de las finanzas. Las finanzas es la ciencia que analiza un poco la generación de valor agregado monetario como una consecuencia entre las ventas que tiene una empresa menos los costos y gastos que va pagando, y eso genera un flujo neto. Esa flecha verde que aparece ahí un poco es un flujo neto que se empieza a acumular en activos, en inversiones, en ahorros. Incluso ese mismo esquema es parecido al de una persona.
una persona vende por ahí no bienes y servicios, pero sí vende servicios profesionales, los cobra como honorario, los cobra como un sueldo, y con ese ingreso que tiene, que es un flujo, realiza ciertos costos o gastos que necesita para vivir adecuadamente, y eso le va generando un beneficio neto o una capacidad de ahorro o una ganancia mensual. Tanto la empresa como la persona va acumulando ese flujo en esa caja roja que se ve ahí, que es un poco su capital, su patrimonio, que puede ser como consecuencia de ahorros que ha tenido en el pasado, o también puede hacerlo a partir de comprometer o obligarse a generar ahorros futuros, que es lo que da lugar al endeudamiento y es otra de las formas de financiar. Acá viene un poco la famosa ecuación patrimonial, financiera contable, que es que todos los recursos que una empresa tiene o una persona son o consecuencia de sus ahorros del pasado, que se llama el patrimonio, o de sus ganancias futuras comprometidas, que son las deudas. Esto da lugar a esa famosa ecuación activo menos pasivo igual al patrimonio neto. Pero si miramos un poco el sentido con el cual, el objetivo con el cual se persigue hacer esto es para maximizar la riqueza, y ese maximizar la riqueza empezó a generar justamente la complicidad con una economía que se fue depredando y topando con límites. Por eso un poco lo que requiere esta nueva mirada de la economía es revisar las finanzas, entender que cuando hablamos, más que hablar de ganancia, vamos a hablar de valor agregado, valor generado neto, como la consecuencia de ese valor agregado es el bienestar que genero en otros, en mis clientes, ya sea como empresa, como persona, transformado en dinero, se transforma en mis ventas y mis ingresos. O sea que detrás de una venta o un ingreso hay el bienestar generado en alguien. Ese bienestar tiene que ser lo suficiente para poder pagar un valor justo por los recursos que utilizo. Por ejemplo, yo por la tierra que tomo, generalmente vía costos o vía consumo de productos alimenticios, tengo que pagar un precio justo que compense el valor socioambiental y también pagar un precio justo por las personas que requiero contratar sus servicios, ya sea como empresa como persona. Esto genera una mirada más consciente de las finanzas, que es que se genera valor agregado cuando genero el bienestar suficiente en otros para poder pagar un valor justo por la tierra y el planeta que estoy tomando. También otra mirada interesante es cómo se estoquea o cómo ese beneficio neto o ese valor agregado neto que genero tiene que tener un sentido y un propósito. O sea, estoquear o generar inversiones, como vamos a ver enseguida, tiene que tener un propósito que esté relacionado con mi objetivo trascendente y no con una mera acumulación mecánica que a veces es dañina para mí, para el planeta y para otros. Entonces un poco acá tenemos una mirada distinta de pensar las inversiones de triple impacto, generar acumulación con algún propósito específico y planificado, tomar deudas de manera responsables y pensar el ahorro también como algo que tiene un sentido, un propósito, y eso genera de alguna manera un valor agregado sostenible de mediano y largo plazo, que es el que colabora con la regeneración de un planeta y un planeta mejor para nosotros, para la ecología, para la sociedad, en armonía con la generación de valor. O sea, eso se llama el triple impacto, y acá estamos pensando en la salud financiera en equilibrio con un desarrollo humano y un desarrollo ambiental. Para entender la evolución necesaria en estos conceptos de economía, tenemos que imaginarnos el contexto en el cual nace la economía como ciencia. Se atribuye un poco allá, por ahí por los periodos de revolución industrial, en el siglo XIX, en un contexto donde predominaba paradigmas como la escasez, la pobreza y la especialización y el trabajo como una forma de combatirla. Con una mirada del mundo limitada, sobre todo respecto a la mirada que tenemos en el siglo XXI, se empezaron a parametrizar de alguna manera esa matriz insumo-producto que hablábamos recién. Se empieza a hablar de ciertos insumos y ciertos trabajadores relacionados con una fábrica permiten generar ciertos bienes y servicios. Hay un contexto más de pensar a nivel de pueblos, de países. Se empieza a pensar en el dinero como una forma de financiar esas fábricas y recuperarlas en el tiempo. Se empieza a pensar también en la importancia de registrar la información, en planificar el transporte de esos productos que se generaban. Se empieza a pensar en la planificación también a mediano plazo de lo que se iba a hacer. Y en todo este contexto, podríamos decir que nace un poco la primera mirada de una economía, podríamos decir, rústica, todavía no científica, que va evolucionando. En este contexto nacen las ideas de Adam Smith, David Ricardo y algunos pensadores que empiezan a setear lo que sería esta economía naciente. Durante el siglo XX empieza a haber una mirada cada vez más científica, con la evolución de la mirada del mundo, cada vez más compleja,
empezamos a tener una mirada más científico-matemática del mundo, se le empieza a poner rótulas a estas ciencias económicas, se empieza a hablar no de pueblos y países, sino más bien de micro y macroeconomía. Esto empieza a ser bajo un paradigma de la maximización. La economía del siglo XX es una economía matemática que tiene el paradigma de maximizar el crecimiento, la producción y el consumo. En este contexto ya se empieza a hablar de la micro y la macroeconomía, se empieza a hablar de una contabilidad que se encarga de registrar, se empieza a ver ciencias económicas relacionadas con los costos, con lo que se denomina el recurso humano, que es la parte que analiza a la persona como un elemento casi como un objeto de productividad. Se empieza a hablar de activos, de inversiones en lugar de fábricas, empezamos a hablar de finanzas ya en vez de gestionar el dinero. Y con esto, todo bajo el lema de maximizar las ganancias y la riqueza, se empieza a hablar de logística también cada vez más, de proyectos. Y en este contexto podríamos decir que, y el marketing como alguna forma de vender, que es fundamental, en este contexto nacen las ciencias económicas, podríamos decir, y un montón de subáreas, todas bajo el paradigma de maximizar la producción, no el bienestar, porque se había quedado atrapada en ese loop. En algún momento se dijo, lo importante de la economía es maximizar el bienestar, pero no sé cómo medirla, voy a medir producción, consumo y ventas. Todas estas ciencias nacen seteadas para maximizar la producción e incluso no llegan a percibir que ya empiezan a haber herramientas para medir el bienestar, pero quedan como seteadas en la maximización de la producción y la venta. O sea que acá ya entrando al siglo XXI, donde ya empieza a haber un cambio de paradigma, ya tenemos una mirada más evolucionada del mundo, y empieza a aparecer el paradigma de la circularidad y la sostenibilidad. Bajo ese paradigma se empieza a buscar más la responsabilidad, la ecoeficiencia como herramientas de desarrollo, y ya se empieza a hablar de integración de países para el desarrollo regional, se empieza a hablar más de una contabilidad responsable, de un consumo responsable, más que de recursos humanos se habla de liderazgo, se empieza a hablar de, más que inversiones tradicionales, inversiones de triple impacto, sino cuáles son los impactos sociales, ambientales y ecológicos de las inversiones, empieza a crecer las áreas de sociología y las áreas de ecología interactuando con la economía, se empieza a hablar de unas finanzas sostenibles y conscientes, se empieza a hablar a nivel de logística, se empieza a hablar de una ecoeficiencia, de proyectos sostenibles y de un marketing responsable. En este contexto emerge la responsabilidad social y una forma más ética de hacer negocios y ya no vale cualquier cosa con tal de ganar dinero, y esto da lugar a lo que es el paradigma de la sostenibilidad, donde nacen los ODS, la mirada de negocio de triple impacto y otras formas evolucionadas de negocio. Y acá estamos un poco frente a esa economía que emerge. La economía que está emergiendo ahora sigue mirando el mundo cada vez más complejo, ya no percibe al mundo como algo independiente, sino es parte de algo mucho más complejo, que es el universo, por ejemplo, y influenciado por la evolución de otras ciencias, como una medicina holística, una neurociencia, una física que cada vez entiende más lo cuántico, la energía, una química más compleja. La economía no es ausente de eso y empieza a percibir la necesidad de una economía consciente que está más relacionada con una energía transformadora, justamente como los recursos son transformación en prosperidad, bienestar, está relacionado más con la armonía que con el crecimiento y el desarrollo sostenible, y la generación de valor de triple impacto. Acá empezamos a ver ya la necesidad empiezan a aparecer los balances y la contabilidad más con necesidad de un paradigma de armonía, se empieza a entender las regiones como una interdependencia holística, bajo el lema de una prosperidad humana integral. Empiezan a ser conceptos como el transporte mínimo posible por cuestiones de carbono, que empieza a ser una de las grandes limitantes para el desarrollo humano. Se empieza a trabajar también en conceptos de innovación y tecnología para la transformación y la evolución de la humanidad, proyectos trascendentes. Todo este contexto de comunicación consciente pone a el consumo, prescindir al mínimo el uso de consumos no renovables y sobre todo todos estos elementos trabajando para la prosperidad humana en armonía con todas estas variables ya tangibles e intangibles. Para trabajar estas economías innovadoras que nos permiten más conectarnos con la prosperidad, la evolución desde la innovación, es importante desprogramar viejos conceptos muy relacionados con la escasez y esa productividad lineal y pasar a tener una mirada de elementos de la economía que son tangibles o intangibles. Para eso te proponemos el modelo Fensus, que está relacionado principalmente con el arte y justamente te invita a jugar primero desde colores. La importancia de los colores del modelo Fensus está relacionado con
empezar a usar los colores rojos para todo lo que esté relacionado con costos, con recursos utilizados, y los modelos y el color azul un poco para todo lo que es la generación de valor, como las ventas, por ejemplo. Y elementos amarillos más para ver la parte intangible o la parte que está un poquito más relacionada con variables no tan cuantificables o cuantificables de manera indirecta. Entonces en estos colores que empezamos a combinar aparecen los verdes como una forma de generar valor agregado pero más profundo, y así podríamos jugar con un montón de elementos rojos que empiezan a ser, por ejemplo, las inversiones, los costos, los gastos, o por el lado de los elementos azules, los activos, la venta de activos, la venta o el beneficio neto que aparece en verde como una flecha. O sea que empezamos a jugar con los colores siempre usando en el tono de los rojos todo lo que sea utilización de recursos, en el tono de los azules todo lo que sea generación de valor, y en el tono de los naranja y verde cuando se están empezando a conectar con variables más intangibles como la humanidad y el planeta. A la vez, este modelo Fensus lo hacemos combinar con distinta densidad de elementos. Parecido a la naturaleza, por ejemplo el agua en la naturaleza está en estado sólido, líquido, gaseoso. De la misma manera los recursos que utilizamos y generamos en la economía están en distinto grado de densidad. Por ejemplo, tenemos por un lado los elementos más pesados que van hacia abajo, elementos que están en el medio fluyendo y elementos que están más bien tipo etéricos, más flotando. Bueno, algo parecido pasa con los elementos de las ciencias económicas. Tenemos elementos más pesados como los stock, elementos que fluyen como los ingresos, los gastos, vamos a ver, y elementos etéricos que son más como los propósitos, la visión, elementos un poquito más culturales. O sea que de alguna manera cuando combinamos estas tres densidades de elementos con los colores, nos encontramos que en la dimensión de los stock tenemos los principales elementos típicos de la economía, el capital, las inversiones, los ahorros, el endeudamiento, cada uno con sus colores característicos relacionados con lo que veíamos recién. Por otro lado tenemos flechas y flujos que justamente muestran elementos como ventas, que son flujos positivos, o elementos como costo de gasto, que son flujos negativos, y son los que empiezan a mostrarte un poco en el presente cómo estás generando valor, y esas ganancias, como veíamos en el tiempo, se tienden a transformar vía ahorro o deudas o inversiones en elementos más sólidos como el stock. Y después vienen los aspectos inspiracionales o culturales, que son los que me permiten generar valor justamente a nivel flujo. Un poco entonces la mirada es, para entender una economía más consciente es importante empezar a entender que no es todo tan mecánico y tan cuantitativo, y hay que empezar a identificar la característica propia de cada uno de los elementos con los cuales estamos acostumbrados a hacer economía, finanzas y negocios. Vamos a empezar a hablar de una economía, tres planos de la economía. Una economía que es la ciencia, uno en plano de conciencia, como aparece ahí, y otro de conciencia con la letra S que aparece, y esa letra S nos está marcando una diferencia interesante. Empecemos a pensar, la economía como ciencia es un poco la que ha predominado, está relacionada muy con el campo del saber. Hay una economía de conciencia que está más relacionada con el deber ser, y un plano de la conciencia, con esa S al medio, que está más relacionado con el plano del percibir. O sea, mientras que y una está comprendida dentro de la otra. Por ejemplo, en el plano de la ciencia son elementos, conocimientos de un único campo para demostrar una hipótesis determinada, es externo, al igual que la conciencia económica es también externa, está relacionado con ciertos patrones culturales, ideológicos de cómo debería ser la forma de hacer economía, es también externo y está relacionado con los sentimientos y el pensar. Y por último está la que queremos desarrollar para desprogramar la economía, que es el plano de la conciencia, que es más bien percibir, es interno, y es empezar a conectarse con las cosas que me hacen bien o mal generar o recibir de la economía o de los modelos de negocios que estoy percibiendo. Para empezar a entrenar esos tres elementos y empezar a distinguir lo que son del plano de la conciencia económica, de la conciencia o de la ciencia, hay que empezar a hacer un viaje hacia las 4 dimensiones de la economía consciente. Estas 4 dimensiones de la economía consciente podríamos hablar de un presente interior, que es una economía profunda, un presente exterior, que es más relacionado con una economía holística, y un pasado que está relacionado con la finanza y un futuro que está relacionado con los proyectos. Estas 4 dimensiones lo ponen al hombre en el centro, y primero que podríamos decir que los negocios justamente se inspiran en un plano más intangible, que es el plano de un presente interior. De esa manera se proyecta hacia el futuro a partir de la información que tiene el pasado.
Hacia el futuro está en su proyecto, en el pasado están un poco sus balances, su cultura o la percepción que tiene de cómo ha hecho las cosas. Bueno, pero empecemos a meternos en esta dimensión primero del liderazgo consciente, que se llama, que es esa economía interior, hacia adentro, que es justamente donde se construyen los propósitos. Ahí está relacionado un poco su percepción de en qué es fuerte, en qué es débil, qué sabe hacer bien, y a partir de ahí proyecta un FODA, un mapa, una forma de hacer, sus emociones y un propósito de lo que él quiere construir desde su empresa, de su oficio en el mundo. Ahora, para que esto sea sostenible en el tiempo, es importante conectar esa vocación y ese oficio con el presente más holístico, ese mercado, ese lugar donde él, porque si yo sé hacer algo o me gusta hacer algo que nadie lo necesita, no voy a poder transformarlo en prosperidad económica financiera. O sea que es importante el trabajo creativo e innovador de transformar mis habilidades en aquello que requiere esa economía holística que me rodea. En esa economía holística es una economía más del, en lugar de quién soy individualmente, es quiénes somos de manera colectiva, y es un poco lo que vamos a trabajar enseguida cuando veamos cómo fue naciendo la economía circular y humana. Esta economía holística es donde tengo que permitir y generar valor desde mi economía del yo soy. Pero es importante entender acá también que hay una dimensión de la economía que está relacionada con el pasado, que es la parte justamente de los balances. Esos balances que fueron primero contables financieros y hoy son balances sostenibles de triple impacto, buscando cómo hice las cosas atrás. Es importante entender cómo me pienso y cómo me siento, en qué soy fuerte y débil. El balance me da mucha información para percibir qué cosas hice bien y qué cosas hice mal, y ahí a partir de ahí percibir cuáles son mis fortalezas y debilidades también, qué percibo en el presente. Y a partir de esa información y determinando justamente las oportunidades y amenazas que percibo en la economía holística, en el círculo verde, empiezo a diseñar mis proyectos sostenibles. El quiénes seremos. En ese futuro que emerge, lo construyo yo desde proyectos sostenibles, es toda la dimensión de la formulación y evaluación de proyectos. Estas son las 4 dimensiones que hay que empezar a pensar desde una economía consciente para empezar a desprogramar la economía y empezar a construir negocios de triple impacto, profundos y mucho más seguros para mí, para el resto de las personas y para el planeta. Bueno, empecemos a profundizar justamente en esa economía holística. Empezamos con algunas preguntas que parecen existenciales. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Y son preguntas de liderazgo estratégico que se llaman, donde yo me empiezo a entender como un ser humano creador de su economía a partir de sus cualidades, sus emociones y algún propósito que se propone. Esa persona, muchas formas de empezar a pensar esa primera etapa, que es la idea, es por medio del modelo Canvas. En ese modelo Canvas, los emprendedores buscan empezar a ordenar justamente qué recursos va a utilizar, en quién genero valor agregado, y eso me da lugar al segundo paso, que es el FODA. El FODA es un diagnóstico clásico, antiguo tal vez, de identificar cuáles son mis principales cualidades internas, positivas y negativas, que se llaman fortalezas y debilidades, y las principales variables positivas y negativas de mi entorno, que son oportunidades y amenazas. Todo eso lo vamos a ver un poquito más en la economía holística del círculo verde que veíamos, pero es importante que de esos 4 elementos empiezo a diseñar mi modelo de negocio a partir del tercer paso de este proceso, que es la creación de lo que se llama el mapa. Este mapa justamente es el que me permite cómo hago para que manteniendo mis fortalezas, aprovechando las oportunidades del mercado, protegiendo mis debilidades y adaptándome para que las amenazas no me afecten, empiezo a construir el propósito y el diseño de negocio que sea un poco más sostenible y un poquito más seguro. Pero es importante entender que tanto el FODA como el mapa está cargado de emociones. Por eso es muy importante hacer una revisión de la inteligencia emocional, entender qué rol están jugando mis miedos, enojos, sueños y utopías para manejarlos con responsabilidad y actitud. Es lo que llamamos análisis mesura, que es lo que me permite que cada una de esas emociones cumplan su rol justo. Todas ellas en exceso pueden ser dañinas. Tanto los miedos como los enojos, como los sueños y utopías me pueden llevar a caminos negligentes, a que impida que se ocurran los proyectos o a que se ocurran desde un nivel muy superficial e inestable. Con todos estos 4 pasos ya estoy en condiciones de llegar al quinto y último paso, que es la construcción de las metas. Justamente las metas es entender cómo la misión, visión y valores de la empresa tienen que estar alineados para desarrollarlos de manera estratégica, trascendente, con armonía y relacionado con la sostenibilidad. Ahora profundizaremos en la dimensión de la economía holística,
donde ya nos hacemos preguntas más en plural. Ya no soy yo solo y mi mirada del mundo y mis propósitos, sino más bien ya me pienso como parte de algo mucho más complejo. Acá las preguntas que me hago son más bien quiénes somos, cómo nos relacionamos entre nosotros, para qué lo hacemos y qué funciones cumplimos en ese sistema. Y acá es donde más evolución hubo en los últimos tiempos. Recién veíamos cómo fue evolucionando y la economía nace, y casi toda la ciencia económica es una mirada lineal. Hablamos de esto, tierra, trabajo y capital, que se transforma en un bien o servicio. Esto sería un poco una economía más conceptual y con mucha predominancia de la matemática, una matemática más básica, que justamente con el siglo XX empiezan a hacer una economía más científica, con una mirada un poquito más compleja, relacionada con la ingeniería de materiales, donde bajo el paradigma de la maximización y con una mirada casi matemática, se empieza a buscar los modelos económicos para hacer negocio, empresa y finanzas personales relacionados con maximizar. Para empezar a maximizar justamente se empiezan a estudiar un poquito más profundo los elementos de esta matriz insumo-producto, esa materia prima, ese recurso humano, cómo hago para que sea más productivo, y empiezo a tratar de entender de dónde vienen. Ahí vienen ya miradas relacionadas con esos elementos, vienen de los mercados de factores productivos, y cuando quiero entender cómo funcionan mejor esos mercados productivos para tener tierra y empleo en tiempo y forma, empiezo a conectar de dónde vienen y me conecto con las economías domésticas, las economías naturales. Acá empieza ya a cambiar la mirada académica e intelectual y empieza a preocuparse más que la matemática por una mirada sostenible del mundo, que es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió fuertemente a fines del siglo pasado y sigue siendo algo importante en esta etapa. Esto es lo que se llama un poco, empieza a dar lugar a la economía circular. Empiezo a entender que no es una economía lineal nada más que entra tierra, trabajo y sale del otro lado bienes y servicios, sino que veo que también genero que en vez de incorporar materia prima de primer uso, puedo incorporar materia prima reciclada. Empiezo a entender que aparte de generar un output de bienes y servicios, genero contaminaciones, ya sea por CO2, por el uso de energías que utilizo, y puedo usarlo desde energías sostenibles. Todo esto da lugar a la economía circular, que es lo que empieza a estudiar formas de disminuir los impactos, los recursos y el uso de materia prima de primer uso y empezar a disminuir los desechos. Hasta acá viene un poco una mirada ya relacionada con la RC, la responsabilidad social empresaria empieza a meter estos temas en agenda, pero también viene algo interesante que empieza a ocurrir, que es empezar a pensar un poco más en la humanidad. O sea, no solo pienso en el planeta y no solo pienso en la dignidad del trabajador, sino que empiezo a pensar en la economía impactando, en la dignidad de las personas, sobre todo cuando empiezo a preguntarme a dónde van los productos que vendo, a quién se los vendo. Y acá se empieza a desafiar mucho al marketing antiguo y tradicional para ir a un marketing más responsable. Yo cuando vendo productos estoy generando, es verdad, estoy generando bienestar en los compradores, pero también estoy generando otros impactos negativos como un empobrecimiento, un endeudamiento, una sensación de pobreza propia del consumismo relacionado con un marketing irresponsable. O sea, esta dimensión de la economía más humana pone una agenda nueva, muy relacionada con los ODS, de cómo tu modelo de negocio está impactando en las ventas, en el bienestar de los consumidores de manera indirecta, o cómo los residuos que genera tu producto de consumo son sostenibles, y empiezan a salir otras formas de bienestar relacionadas con practicar el triple impacto y la sostenibilidad, casi como un modelo de consumo en sí mismo. Para esto hay 4 preguntas claves para hacernos. Por ejemplo, cada vez que vamos a trabajar y ofrecemos recursos, ¿cómo lo hacemos? Cuando vamos a comprar, ¿lo hacemos de manera consumista o de manera responsable? Cuando estoy vendiendo productos, ¿en quién genero bienestar y de qué manera? Con mis servicios que presto, ya sean profesionales o de mi empresa. O nos preguntamos cómo compro y contrato recursos humanos y naturales y cuánto pago por ellos. Estas 4 preguntas son las que hacen una economía que sigue evolucionando y empiece a ser parte de la regeneración y el cuidado, en lugar de la maximización malentendida que genera depredación y deterioro de la calidad de vida humana. Entramos en la tercera dimensión de esta economía consciente relacionada con el pasado. Ese círculo rosado, rojo que aparecía ahí nos decía de dónde venimos, justamente nos preguntamos, cómo nos fue y haciendo qué cosa. Eso se ve reflejado en los balances, hace un tiempo atrás solo en balances financieros que contaban plata, pero cada vez más empiezo a preguntarme cómo lo hice. Entonces, esto es un poco las finanzas tiene un rol interesante que es de permitirme que esa economía que ocurre en un presente pueda ir hacia el pasado o hacia el futuro justamente por medio de las mediciones monetarias.
Y los balances financieros justamente es un registro de cómo me fue en el pasado. Entonces empiezo a ver, bueno, yo vendo estos productos, transformándolos en ventas, puedo ver cuánto pude vender. Y también acá nos preguntamos con una mirada más responsable, ¿eso es bienestar generado en alguien? O sea que la venta pasó de ser una mera ingreso bruto a una empresa para su salud financiera a ser una representación en dinero de qué tanto bienestar generé en mis clientes que estuvieron dispuestos a darme dinero a cambio de lo que yo les vendí o sé hacer. Con ese dinero yo tengo que generar el valor suficiente para pagar por la materia prima que utilizo, que se transforma en costos, y pagar por las personas que involucro en el proceso, que se transforma en gastos. O sea que de alguna manera el bienestar y la ganancia es una responsabilidad muy importante empresaria, porque es generar un valor bruto suficiente en mis clientes para que me permita pagar un salario digno por la tierra que utilicé y por las personas que utilicé. Este beneficio que genero, como veíamos recién, se tiende a estoquear. Y esto es importante, tengo una responsabilidad, porque transformo un flujo que alimenta a la naturaleza, la economía y la humanidad, y lo estoqueo, lo transformo en inversión a partir de mis ahorros, o sea que retengo una parte de mis flujos que no continúen en el mercado, que no vayan hacia consumo, los ahorros para el futuro y los transformo en inversiones en activos productivos. Pero también es importante que pueda aumentar aún más este stock, ya no por medio de ahorros, sino también por medio de deudas. O sea que las inversiones pueden venir de ahorros del pasado o de ahorros comprometidos del futuro, como decíamos hace un tiempo. Entonces vemos que todas las inversiones y ese gran stock que genero está relacionado con flujos del pasado o con flujos del futuro. Y acá viene una responsabilidad muy grande que nos introduce en la cuarta y última dimensión de la economía consciente, que está relacionada con el futuro que emerge. Acá las preguntas claves para entender los proyectos sostenibles y trascendentes es ¿a dónde vamos? ¿Para qué? Está muy relacionado con el propósito de construirnos en esa economía interior del liderazgo consciente. ¿Hacia dónde vamos y para qué? Pero es muy importante entender que somos protagonistas y estamos construyendo ese futuro económico financiero que emerge desde mi labor, desde mi empresa y mi proyecto. Para eso justamente conectábamos con la percepción más estratégica, la persona percibiéndose parte de un mundo más complejo. Y acá, por medio del proceso de planificación, formulación y evaluación de proyectos, transformo esa idea inspiracional en una matriz insumo-producto que me va a permitir lograr un objetivo trascendente de largo plazo al final del camino. Esa idea va a estar relacionada con comprometer ciertos recursos de capital, ciertos recursos materiales, naturales, ciertos recursos humanos, y por medio del proceso productivo transformarlo en bienes y servicios. Si ese proyecto parece viable y lo veo que es parte armoniosa de ese sistema, de esa economía holística, paso de la etapa de planificación y formulación de proyectos a la etapa de implementación, donde voy a hacer inversiones futuras, y una vez que esté la inversión realizada voy a estar en una etapa operativa, generando bienes y servicios y pagando costos y gastos. Esa es un poco la mirada tradicional de formulación y evaluación de proyectos. Nosotros en esta mirada de economía consciente y a partir de la evolución que ha venido teniendo en el tiempo, ya vemos que ese objetivo trascendente que me planteo lograr tiene que estar relacionado con algo más que la rentabilidad de ganar plata. Por eso se piensa en triple impacto. Tiene que ser amigable con los ODS, por ejemplo, estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible, entender que la rentabilidad tiene que estar en armonía con esos 17 objetivos, con todos ellos o gran parte de ellos, o con ciertos sellos de calidad o certificaciones que puedo acceder para mostrar que soy una empresa de triple impacto, como Economía Humana, Sistema B, algunas ISO, el Fair Trade, y son todas formas de mostrar que estoy haciendo una economía que es amigable y donde puedo generar salud financiera sin descuidar la fragilidad del planeta y la humanidad. A ver, estar presente es muy importante. Cuando vemos estas cuatro dimensiones, el presente interior y profundo es muy importante, al igual que el exterior. Es importante que conocer bien ese presente, pasado y futuro expande mi conciencia y me da mayor certidumbre. Eso es muy importante. Empiezo a expandir una mirada cada vez más compleja no solo del dinero, sino de la generación de valor, de los elementos que utilizo para mi economía. Y eso aumenta el sentido de mi presente y me da un sentido económico existencial, donde relaciono mucho el campo de la inteligencia emocional con el campo de la economía y las finanzas, que hasta ahora parecían casi compartimientos estancos. Eso baja mi estrés y preocupación para ocuparme del emergente que está ocurriendo. Borro información del pasado que es prescindible, me conecto con ese futuro y eso aumenta mi conciencia y bienestar,
que es el verdadero objetivo de la economía profunda. Vamos a empezar a entender cómo se construye un poco esa economía emergente y sus elementos, estos que veíamos que eran elementos de mayor densidad como los stocks, elementos flujos y elementos más etéricos como los propósitos y la cultura. Para eso hay que entender siempre en esta mirada moderna de la economía, con el ser humano en el centro, creador de su propia economía, y este ser humano es el que, podríamos decir que hay una dimensión, como decíamos, que va desde un pasado hacia un futuro, y está en el presente construyendo un poco esa economía que emerge, como veíamos recién, y esto está en lo que se llama el flujo de la renta. El famoso, hay un elemento, uno de los principales modelos económicos que se realiza, el flujo de la renta, que me habla que acá están justamente las empresas con su stock y acá están las economías domésticas. Y eso justamente está muy relacionado con la humanidad, o nosotros pensándonos como el ser humano constructor de su economía. Porque en el pasado están un poco todos nuestros recursos personales. Acá por eso cuando hablamos de la estructura de una economía doméstica, vamos a hacer un poco el símbolo de la casa y las montañas, como acá están un poco las economías sociales, naturales, humanas. Acá están los recursos que podemos usar para hacer economía. Podemos hacer algunos bosques para que nos identifiquen. Y los seres humanos que viven en la parte de la ciudad. Esta mirada de la economía, esta economía doméstica donde están los stocks, fíjense que acá son todos stocks, naturales y sociales, hay toda una cultura, ciudades, recursos naturales estoqueados, que son los que por medio de flujos tomamos, y estos flujos que tomamos están relacionados con trabajadores o personas y elementos como materia prima. Imagina, podemos dejar un arbolito acá para que nos hagamos una idea. Estos elementos se van a transformar en un futuro por medio de una fábrica. Vamos a dibujar acá una fábrica, todo el sector de los stocks. Esto también es stock. Son empresas, fábricas, todas las industrias, toda la economía de las empresas que de alguna manera nacen de haber transformado todo este stock natural en bienes de capital. O sea, acá tenemos un poco el sector de las empresas. Y acá tenemos el sector que se llama de las familias o economías domésticas. Y de la naturaleza también. O sea que todos los stocks naturales y humanos van hacia las empresas para transformarse por medio del proceso productivo, tanto esa persona como este arbolito, se van a transformar en los bienes y servicios que producen lo que sería el PBI, que nosotros venimos dibujando este vasito. Ahora, ¿cómo se conectan estas familias que ofrecen recursos, ya sean propios o naturales, o sea, recursos humanos o naturales? Porque la gente que vende la naturaleza, digamos, toda la producción agrícola, ganadería, pesca, minería, son también personas de la economía doméstica que explota estos recursos naturales. Y esto se hace por medio de los mercados de factores productivos, un elemento clave. Lo hacemos con círculo porque es un elemento más social. En estos mercados de factores productivos es donde se empieza a formar el valor. Justamente estos mercados, con la teoría de Marshall, es donde se forma el precio de estos factores productivos, es decir, los salarios en el caso de la humanidad o el precio de la materia prima. Y estos son los costos justamente de las empresas. Y estos son los bienes y servicios que vendo en los mercados de factores productivos, en los mercados de bienes finales, digamos. O sea que acá tenemos otros mercados importantes que son los que traccionan y es donde colocan las empresas sus productos. Y estos productos, ¿quiénes son los que van a demandar a este mercado? Justamente las personas físicas, podríamos decir, que habitan de alguna manera en la economía doméstica. Esto es lo que se llamó de alguna manera, con una mirada un poquito más matemática, más cuadrada, más con una mirada más mecánica, es lo que le llamaron los primeros economistas el flujo de la renta. Bueno, este modelo que se llama el flujo de la renta, cada vez lo vemos con una mirada un poco más circular, humana, cada vez le damos un poquito más de peso a la naturaleza y a las familias y a las economías domésticas. Empezamos a entender que estas empresas son mucho más que fábricas que podrían crecer limitadamente, porque decimos, todos estos stocks que requieren para montar esta industria
los tiene que tomar de la naturaleza. O sea que mientras más stock de industria haya en este sector, cada vez habrá menos stock de recursos y eso empieza a afectar otras formas de bienestar. Una de las cosas que nos preguntamos primero. O sea, ya un árbol, al principio en la mirada más lineal y más antigua, este árbol se vendía en el mercado productivo y un carpintero lo transformaba en una mesa o una silla que le daba felicidad a una persona. Y por eso está dispuesto a pagar un precio por una mesa y una silla. Y ahora en la economía moderna empezamos a preguntarnos, che, pero ese árbol me da otros servicios también, es bonito, lo veo desde mi ventana, veo verde, o se montan muchos pájaros y escucho el sonido de los pájaros, o también empiezo a entender que ese árbol me genera, por ejemplo, me refrigera mi casa del sol directo. O sea, es que ya no es nada más cómo hago para transformar la mayor cantidad de árboles posible en mesas y sillas. Por decir, tomar ese ejemplo más simple, más lineal. Así hay un montón de recursos, como tomar elementos de los mares. Bueno, empiezo a ver que no haya hábitat, o los bosques en general, o la contaminación visual que genera. Y tampoco es para volverse fanático, porque por algo, o tal vez mi deformación económica me lleva a decir, no es tampoco impacto cero o no tocar el medio ambiente, pero sí poner otras variables en la ecuación que hacen ver si vale la pena o no seguir tomando estos stocks para seguir transformando estos de acá. O sea que por un lado ya empezamos a replantearnos que el objetivo de maximizar el bienestar, nada que se maximice acá puede ser sano. O sea, porque todo lo que se maximice puede estar depredando o afectando otros elementos. Pero ahora nos vamos a meter en otro tema que está emergiendo, que es entender que estas industrias, mientras generan estos vasitos, estos bienes y servicios, también empiezan a generar suciedad, contaminación y cada vez más. O sea, esta contaminación que se empieza a ver, o también estos CO2 que empieza a emitir por sus fábricas, empieza a ser algo más. O sea, que ya no emiten, no nos quedamos solos conectados con el bien o servicio productivo que llega a las familias, sino también nos empezamos a preguntar y a entender cómo con esta basura puedo generar, y aparte se me junta con otro tema haciendo un FODA, que cada vez me cuesta más extraer la materia prima de este sector, porque se está acabando, porque cada vez hay más presiones sociales o ambientales para que esto no venga para acá. Entonces acá empieza a salir a motivarse lo que se llama la economía circular, que es empezar a entender cómo estos se pueden transformar en los insumos de mis fábricas. O sea que empiezo a generar este circulito, que es lo que da lugar a la economía circular. O sea, no solo no tiro basura, sino que recupero y descomprimo la demanda y saturación de los recursos naturales que veíamos por acá. O sea que por un lado tengo esto, y por otro lado, otra preocupación es el CO2. Que el CO2 nos preocupa mucho por este tema sobre todo. Porque si lo que hemos definido como estándar de vida o sacar a la gente de la pobreza es un cierto nivel de consumo, que a medida que evoluciona la tecnología y a medida que evoluciona el modelo de consumo, ese consumo mínimo cada vez más alto, vemos que sacar a las personas de la línea de pobreza es un costo de CO2 que tal vez no alcance para todo el mundo. O sea, acá y la experiencia fue interesante, como gran parte de la humanidad en el siglo pasado, específicamente la gente que vivía en China, se empezó a dar cuenta, primero tenía una huella de carbono muy baja porque eran todas personas que se alimentaban con arroz principalmente, andaban en bicicleta y eran pueblos enteros de personas andando en bicicleta y comiendo arroz. Cuando se dieron cuenta que eran competitivos y empezaron a venderle a todo el mundo y tuvieron una ganancia y un poder adquisitivo importante, decidieron subirse a los autos y empezar a comer cerdo porque tenían plata que se habían ganado genuinamente haciendo eso. Y eso generó un paradigma interesante, pues fue uno de los grandes desastres ambientales del siglo pasado, que no es por supuesto culpa de los habitantes de China, es culpa de todos los seres humanos del mundo que tienen un estándar de vida que no es sostenible por la mayoría de las personas. O sea que si le llamamos sacar de la pobreza a gran parte de la gente que vive en la India, en África o en América Latina, que tengan el estándar de vida parecido a una clase media del mundo desarrollado, es muy probable que no haya carbono para eso. Este paradigma nos lleva a entender que este es un problema, no podemos crecer a costa de emisión de carbono, y eso nos lleva a dos temas. Primero, bajar la densidad o bajar la demanda de consumo de bienes no necesarios de alto impacto ambiental en las costumbres culturales de la clase media de los países desarrollados para, por imitación,
fijar un nuevo estándar de lo que es vivir dignamente. Y segundo, seguir innovando en tecnologías para bajar el uso de carbono a la hora del transporte público y las fábricas. O sea que ese es el otro gran desafío. Por un lado la economía circular y por otro lado la emisión de carbono directo para una forma que la pobreza no sea una utopía. O sea, sacar a la gente de la pobreza hoy en día con la forma de consumo que hemos definido y con la tecnología que tenemos prácticamente es imposible. Por eso es tan importante seguir pensando e innovando en nuevas formas de economía, tanto por el lado del consumo como por el lado de la producción. Estos dos desafíos son los que van a hacer posible innovar y salir del paradigma de la escasez para ir a un paradigma de la generación de valor sostenible de mediano y largo plazo. El desafío es entre todo y para eso requerimos pensar otra nueva forma de economía.